Hola de nuevo, amigos del canal. Hemos vuelto al cine a ver un poquito de ciencia ficción y en esta ocasión nada más y nada menos que de la mano de Gareth Edwards, el director de Rogue One, una de nuestras películas favoritas de Star Wars. Lo ha hecho con The Creator, la hemos visto, os contamos qué nos ha parecido, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en la guarida del Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. Premisa interesante, director interesante, película tremendamente irregular. Dejadme que comente, antes de empezar, que el propio Gareth Edwards, cuando se anunció el proyecto en febrero de 2020, un proyecto que por motivos pandémicos, etcétera, ha tenido ciertos retrasos, dijo, sin ir más lejos, que se iba a basar, entre otras, o que iba a tener referencias de Apocalypse Now, de Baraka, de Blade Runner, de Rain Man, de Akira o incluso de E.T. el extraterrestre. Es decir, pintaba un proyecto bastante ambicioso. Nuestro amigo Edwards, después de ver la película Isan, podemos decir, no sé si que sí o que no, porque es una película que hemos visto 1000 veces, pero el aroma de todas las películas que el señor Edwards comentaba aquí no está por ningún lado, vamos. Bueno, sí, ahí está, ¿no? De una forma absolutamente etérea y mal puesta. Yo incluso diría Final Fantasy VII, diría muchas cosas más. O sea, y la inteligencia artificial, aquella película de Will Smith con los robots corriendo. Todas estas películas, incluso los cortos esos que vemos de esos robots a los que azuzan y tormentan para que se caigan y se vuelvan a levantar y estas cosas. Muchas veces lo hemos comentado aquí en el canal, ¿no? No es tu película, es la película de la persona que está haciendo esa película, es su producto, por lo tanto hay que entender lo que quiere explicarte y ahí entran dos problemas, dos cosas que pueden salir mal. Una, que no te lo cuenten bien, o dos, que lo que te cuenten te interese una puta mierda. O tres, las dos anteriores. Correcto, correcto. Yo creo que no lo cuentan mal, al menos en este The Creator, porque es tan básico lo que te cuentan, es tan de primero de guión, es tan sencillo, es tan fácil, que es uno de los grandes problemas de esta película. Que a los 20 minutos ya sabes cómo va a ir todo, ya la ves llegar, en todo momento sabes que esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y al final esto va a acabar así, de esta manera. Y ya está, no hay absolutamente ninguna sorpresa, con lo cual lo único bueno, podríamos decir, es que nos encontramos dentro de una película de ciencia ficción donde se han gastado un dinerete, creo que son 80 millones de presupuesto, y donde, bueno, pues los diseños, la puesta en escena, todo esto está bastante bien. Lo que nos están contando es lo que hemos visto siempre, un héroe caído en desgracia, entre otras cosas porque le han arrebatado a la familia, algo que no hemos visto jamás, y que de repente se convierte en una persona huraña, terrible, malhumorada y, en fin, que fatal. De repente la llamada del héroe es que a lo mejor puede recuperar parte de esa familia o parte de ese momento en el que él era feliz. Y a partir de ahí, pues, una de las grandes sorpresas de la película es que hay una niña que le ayuda a hacer eso. ¿Qué dices tú? Ya está, no me cuenten más, ya me lo sé todo. De hecho, algo que hemos visto una y mil veces, además, es que el protagonista se ve obligado a volver a trabajar para quien prometió que no volvería a trabajar nunca, para destruir un objetivo muy malo de los malos que va a poner en jaque a toda la humanidad porque son muy malos, malísimos. ¿Por qué? Porque sí. Y cuando van a liquidar el objetivo, oh sorpresa, el objetivo no puede ser liquidado porque genera candor en el corazoncito del protagonista, algo que tampoco hemos visto jamás. Y no solo el objetivo no es eliminado, sino, como decís, Dan, que acaba ayudando al protagonista para darnos un nuevo giro de guión espectacular, innovador, que no nos olíamos y que no hemos visto nunca, que es que a lo mejor los malos no son tan malos y el hecho diferencial que
provoca toda la trama de la película, o no lo provocaron los malos, sino los buenos, y cuántos dilemas morales y éticos en pantalla. No, ninguno, cero. Pero ya el culmen de todo esto es cuando vemos que esa gente que dirige a los buenos resulta que no son tan buenos, sino que a lo mejor los buenos eran un poco más malos. Y como decía Isan cuando salimos de ver la película, Dios, no puede ser cierto que el protagonista vaya a requerir de un sacrificio último y final y definitivo para que todo acabe saliendo bien, y los malos que no eran tan malos y resulta que son más buenos se salven, y los buenos que no eran tan buenos y son malos paguen por sus pecados. Tampoco nos lo liamos desde los putos títulos de crédito, ¿verdad? No. La palabra que define la película es manida y, por tanto, previsible y, por tanto, aburrida. Sí, totalmente. Solo tenemos este entorno. A mí me sorprende mucho de Gareth Edwards porque lo hemos visto trabajar muy bien, por ejemplo, en lo que intentó hacer en Rogue One, que al final salió más o menos bien. No nos olvidemos que Rogue One es una película de Star Wars, con lo cual él quería una película bélica, él quería una película mucho más trabajada a nivel político. No pudo ser, a mi parecer, de manera correcta, porque no hay que olvidar la perspectiva, no hay que olvidar el lienzo en el que queremos pintar ese cuadro, y por lo tanto debía oler a Star Wars. En el caso de Andor le dejaron un poquito más de manga ancha y sí que hay un poquito más de, pues de temas políticos, un poquito más de trama enrevesada. Aquí es que no, aquí por desgracia los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, pero resulta que los buenos tienen secretos, se hacen pasar por buenos. Estamos hablando de una corporación que es lo peor de Estados Unidos cuando quieres que lo peor de Estados Unidos sea lo peor de Estados Unidos, con esa corrupción, con ese tapar secretos, sin más. Luego hay los malos, los supuestamente malos, que son los que son Vietnam con robots, ya está, no hay más. Entonces tienes esas dos facciones, no hay nada político, no hay, simplemente hay esta campaña militar para acabar con lo que se supone que también es el wifi, que es para acabar con un solo robot, que si acabas con ese robot acabarás con toda la amenaza porque tienes una nave muy tocha y muy chula, que si acabas con esa nave muy tocha, muy chula, pues también ya está. Ojalá las guerras fueran así, todo hay que decirlo, que acabas con el ordenador central y no, por desgracia no son así. Aquí pretenden hacernos creer que son así y esa ha sido una de las grandes decepciones, porque yo pensaba que Gareth Edwards nos daría algo un poquito más complejo. Profundizaría un poquito más, porque al final el planteamiento, una y mil veces visto, es la humanidad desarrolla inteligencia artificial, la inteligencia artificial llega a cotas inimaginables y se pueden realizar robots simulantes, que se llaman, que son robots que tienen sentimientos, vivencias, recuerdos, etcétera, exactamente igual que los humanos. Y se da una circunstancia en la que hay una explosión nuclear en Los Ángeles, muere muchísima gente, se culpa a los robots y a las inteligencias artificiales de todo esto y, por tanto, empieza esta guerra de facciones. Humanos contra robots, con la puntualización de que hay territorios, en la película se llama Nueva Asia, Vietnam, que siguen apoyando el uso de inteligencias artificiales y una convivencia pacífica, etcétera, etcétera, mientras que los estadounidenses dicen no, bajo mi bandera, y crean una mega super arma gigantesca capaz de destruir todas las inteligencias artificiales del mundo. Por contra, en Nueva Asia hay una creadora, no de contenido, sino de robots muy chulos, que, oh sorpresa, era pareja de nuestro querido protagonista, que tampoco nos lo olíamos desde el minuto 3, protagonista que se encontraba infiltrado en la facción contraria, por lo tanto luego va a haber rencillas ahí, etcétera. Y como dice Sam, pues se plantea este uno contra uno, ¿no? Los pro humanidad, Estados Unidos, tienen una arma súper tocha para liquidar a todas las demás, y los pro inteligencias artificiales han creado esta arma que es capaz de destruir cualquier programa informático, elemento robótico, etcétera, etcétera. Todo muy simple, todo muy llano, todo muy previsible, como decíamos, pero es que además en esta intención de hacer parecer las inteligencias artificiales como lo más humanas posibles,
creo que se dan, y esto por cierto nos lo han comentado, hice una publicación sobre la película en redes sociales, en Instagram, y nos llegaron varios mensajes, nos lo han comentado varios seguidores. Esto se ha querido llevar tan al extremo que se plantean situaciones realmente ridículas. Ya no el hecho de que un robot pueda tener sentimientos como se ve en pantalla, que con esto se juega un poquito, ¿no? Esa facción humana que rechaza todo eso, sino que se ven inteligencias artificiales, robotes, básicamente, calentándose al fuego, resguardándose de la lluvia, vestidos con túnicas porque tienen fe religiosa. Es decir, una pasada de rosca que hace que al final lo que ves en pantalla te parezca constantemente una ridiculez. Igual que es una ridiculez que en un momento de la película nuestra facción megatocha vayan a por el arma definitiva del enemigo con 5 soldados, es decir, hay que destruir al enemigo, pero tampoco tanto, y entren en un silo ultra secreto, chungo, donde está el arma, supuestamente, que van a utilizar para acabar con ellos, y no haya seguridad, que en un mundo dominado por las inteligencias artificiales no haya un mísero sistema de reconocimiento táctil o facial, sino que haya unos robotes vestidos de policías con gorra y porra en el cinturón. Es decir, para eso no te hacían falta robotes, macho. Ya tenían a los guardias urbanos. Esto es otra cosa que hemos comentado continuamente también con otras críticas de películas, que cuanto más realista pretende ser, ¿no? Y aquí en el tráiler vimos que pretendía ser muy realista, que pretendía ser muy creíble, que pretendía decir esto va a pasar en el 2069 y ya veréis cómo en el 2069 más o menos las cosas van a ir de esta manera, que cuando más realista te lo ponen, las cosas inverosímiles más absurdas parecen. Lo que has comentado ahora, lo de tener a una persona en coma porque patata durante años, porque sí, porque te lo pide el guión, porque necesitas en ese momento un punto dramático. Y bueno, pues es un montón de cosas que justamente como es algo tan pueril, como es algo tan infantil, como es algo tan que hemos visto tantas veces, pues por mucho que lo revistas de credibilidad no funcione, si además le intentas dar estos puntos que te van sacando, porque ya tú ya tienes una edad y ya has visto, y ya somos conscientes de lo que puede hacer la inteligencia artificial. Pues, señoras y señores, nuestra inteligencia artificial es más inteligente que la que vemos en la película de 2069. Yo tengo problemas también con dos cosas que además, una de ellas la comento mucho porque por desgracia sucede bastante, que es cuando la propia película, la propia serie te señalan algo que luego acaba siendo doblemente ridículo porque además se han encargado de decírtelo así, ¿no? En este caso, al principio de la película hay un ataque contra una base enemiga en la que se encuentra infiltrado nuestro querido protagonista y además te dicen que es un ataque terrible y sueltan unos bombazos descomunales y te dicen, Dios mío, cuánta destrucción, esto es imposible. Atómicos. Son Claro. Sí. Es decir, como el caballo de Atila, aquí no va a volver a crecer la hierba, esto es la destrucción total y absoluta. Y una de esas bombas cae encima, no al lado ni a 2 metros ni a medio kilómetro, encima en la cocorota de una de las protagonistas, mujer y amor del prota. Y dices, bueno, pues no sé, recogerán los pedazos o no, se habrá volatilizado. Sin embargo, como decíais, Dan, años después, 5 años después, la vemos en estasis, en coma, pero impoluta. No impoluta, o sea, impoluta que no tiene un rasguño. Entera, perfecta, vestida, maquillada, peinada y dormida. Es decir, si quieres darle esa pátina de credibilidad, esto no puede ser así. Cuéntame que ha sobrevivido su conciencia, no lo sé, su espíritu, su fantasma, que han podido capturar sus pensamientos con ondas electromagnéticas muy chungas de las inteligencias artificiales. Cuéntame eso, pero no me pongas ahí a esa señora a la que le ha caído un bombazo nuclear encima y que tú te has encargado de decir le ha caído un bombazo nuclear encima, me la pones ahí. Por tanto, revientas de un plumazo, explotas la burbuja de la credibilidad. Y otra cosa con lo que yo suelo tener muchos problemas y creo que es un trauma que empezó a fraguarse en la temporada 7 de Juego de Tronos, es la cuestión de los desplazamientos de los protagonistas.
Porque si el protagonista está pasando un control fronterizo lleno de robots guardias urbanos y de repente lo vemos caminar tranquilamente en medio de una factoría donde trabajan muchos cientos millones de personas y robots, y no has visto nada de una escena a la otra, no ha habido una escena de transición, y de repente llega otro señor y le dice, Dios mío, ¿habéis entrado aquí? ¿Os ha visto alguien? Pues suponemos que es muchísima gente, claro, todos los que están trabajando allí. Si es una megafactoría, pues habrá alguien en la recepción, en la entrada, habrá seguridad. Sí, seguro que los ha visto mucha gente, pero oye, ellos estaban allí porque tenían que llegar allí y son coleguitas del dueño y ya está. Con unas pantallas en los edificios gigantes donde se ven los rostros de los dos protagonistas, pero lo que tú comentabas, ¿no? No hay inteligencia artificial que pueda hacer un reconocimiento facial, como por ejemplo vimos en Minority Report o cosas de esta, o que vemos hoy en día, que ya se está trabajando en ello, por ejemplo, en casinos de Las Vegas. Esto ya no. Comentabas lo de los actores. No me gustaría terminar este vídeo sin hablar de nuestro queridísimo amigo John David Washington, creo que se llama, el protagonista de la película. Ya lo sufrimos en Tenet, pero pensamos, bueno, a las órdenes de Christopher Nolan igual quería este tipo de interpretación mucho más comedida, ¿no? Mucho más introspectiva. Visto lo visto en The Creator, yo creo que no da para más. Y no dar para más es dar muy poquito, muy poquito. Yo creía que al final de la película nos dirían, no, mira, es que él es un robot. Y pienso, vale, es un robot de los antiguos y por eso a nivel de expresión facial y sentimientos va justo. Pero no, es humano, por lo tanto, pues la interpretación es la que es y empieza a pesar un poquito. No sabemos cómo va a discurrir su carrera, a lo mejor acaba despegando y se convierte en otro tipo de actor, pero ahora mismo tenemos la sensación de que está en ciertos proyectos porque se apellida como se apellida y es hijo de quien es. Y no porque tenga ciertas dotes. Hemos visto en la película también, aparte de a nuestro querido John David Washington, a Madeline Yuna, que es la niña en este caso, que podemos ver en todos los carteles de la película, Alfie, a Gemma Chan, que es la señora indestructible a la que le cae una bomba encima y no le pasa nada, o a Ken Watanabe, que ha tenido que sufrir un proceso de grabación curioso. Exacto. Es un que hay de lo mío. Esto, sí. Watanabe necesita pagar las facturas, que hay de lo mío. Y ha dicho esto para aquí. La película ha costado $80 millones, de lo que deducimos que se ha grabado todo con croma, porque si no ese presupuesto no se entiende. Lleva recaudado 60, así que huele a que mucha gente va a perder dinero con este proyecto, pero es que realmente no convence en absoluto. No convence en absoluto. No sé si había alguna idea en la mesa sobre revolucionar el género de la ciencia ficción, pero cuando te anclas tanto al tópico, haces un guión inconsistente y encima incoherente con tus propias reglas, que esto lo decimos siempre. Si la película es absurda o ridícula de forma más o menos objetiva, pero sigue las reglas que se marca, no hay nada que decir. Estas son las reglas de mi película, las sigo hasta las últimas consecuencias. Perfecto. Pero en este caso no es así. Por tanto, muy poquito destacable, más allá del aspecto visual, que me pareció fantástico, y especialmente algunos de los efectos visuales, como por ejemplo la forma de los simulantes, que es absolutamente genial. Nada destacable. Diría una de las decepciones de 2023, pero no es así, porque en este caso, para que haya excepción, tiene que haber expectativas y no las había por mi parte, por lo menos. No, bueno, un tráiler que había gustado más o menos. Y respecto a las expectativas, yo iba con ganas de ver algo a nivel técnico bueno y esto sí que yo lo tengo. Si queremos disfrutar un poquito de ciencia ficción al nivel del diseño, yo creo que esto sí que nos lo ofrece The Creator. Si queremos ver una película interesante con una trama innovadora y algo que nos parezca original, no es la película. La verdad que no. Dejadnos en caja de comentarios si habéis visto The Creator y qué os ha parecido. Nosotros volveremos con mucho más ciencia ficción, con mucho más cine, como siempre, con Isán Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.